Bienvenidos a este video en donde vamos a ver cómo podríamos hacer una base en Júpiter si tuviéramos los materiales necesarios. Este es un video en colaboración con El Ciencias, un canal de un amigo que está dedicado a enseñar. Bueno, ¿y por qué sería bueno ir a Júpiter? Puedes ver la justificación del Ciencias en el video de acá. Una vez allá necesitamos una base. Y bueno, hay un problema y resulta que Júpiter es un planeta gaseoso, por lo tanto no hay suelo. O si lo hay, la presión es tan grande que probablemente implotaría así. Eso. Así que, ¿cómo podríamos poner una base en un lugar en donde no hay suelo? Ajá, flotando. Igual que los globos aerostáticos, pero mucho más grande. Y lo digo en serio, así, mucho más grande. Bueno, esa es la idea. La cosa es que necesitamos saber si va a funcionar. No es muy inteligente mandar para allá un super cohete, una super base, y solamente para cuando la despleguemos allá se hunda como piedra o implote como si estuviera en el fondo del mar. Para eso podemos ocupar el mismo principio con el que flotan los barcos o los globos acá en la Tierra. El principio de Arquímedes. ¿Y qué es esto? Básicamente este principio nos dice que un objeto sufre una fuerza contraria a su peso llamada empuje, igual al peso que desplaza del medio en el que esté. Si está en el agua, por ejemplo, y desplaza 60 litros de agua, va a sufrir un empuje de 60 kilos. ¿Por qué? Porque el agua, un litro de agua, pesa 1 kilo más o menos. Si el cuerpo pesa menos que ese empuje, entonces flota. Si pesa más, se hunde. Esta es la razón por la que en el agua eres más liviano, ya que tu peso normal hay que restarle la fuerza de empuje que ejerce el agua. Y como los humanos estamos hechos principalmente de agua, en ocasiones podemos hacer que este peso sea cero. Por ejemplo, en agua muy salada, que es más pesada, o simplemente llenando nuestros pulmones de aire respirando muy profundo. De hecho, este mismo principio se ocupa, bueno, con un poco de matemáticas por ahí, se ocupa para saber qué tanto flota un barco y cuánta carga puede transportar antes de empezar a hundirse. Los submarinos juegan con esto, de hecho, para conseguir hundirse, salir a flote o tener flotabilidad neutra, que es para que puedan maniobrar en las distintas capas del agua sin problemas. El lastre se le llama a veces y bueno, juegan con otro tipo de cosas también. Probemos con esta botella en este contenedor. Esta botella es de medio litro y pesa alrededor de medio kilo cuando está completamente llena. ¿Qué es lo que pasa entonces si le pongo en el agua? Se hunde. Ahora, si le saco un poco de agua, disminuyo su peso, pero la botella sigue siendo del mismo tamaño, o sea, tiene el mismo volumen. Lo que significa que la fuerza de empuje, que es medio kilo, no ha cambiado, pero sí el peso de la botella. Y como el peso es menor que el empuje, la botella flota. Y como dije, con un poco de cálculo podemos predecir entonces qué tanto se hunde la botella o qué tanto la botella sobresale del agua. Y resulta que este principio es lo mismo que con el aire. Y claro, tú no notas cuánto menos pesas flotando en el aire, porque desplazas más o menos 60 litros y 60 litros de aire pesan alrededor de 60 gramos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto en Júpiter? Para poder flotar. O sea, si no hay suelo y quieres instalar una base, tenemos que flotar. Por lo que una base tendría que ocupar el principio de Arquímedes para mantenerse a flote y no caer en el abismo y morir aplastado por la presión. Y bueno, como vimos, la flotabilidad va a depender de 3 cosas principalmente. Una, el volumen del cuerpo o cuánto gas desplazamos. Otra es cuánto pesa ese gas o fluido que desplazamos. Y otra es cuánto pesa el objeto, o sea, nuestra superbase. Y aquí hay un problema. Resulta, de acuerdo a los datos, que la atmósfera de Júpiter está compuesta principalmente por hidrógeno. El hidrógeno, si no lo sabían, es el gas más liviano que existe. Acá en la Tierra es súper fácil que algo flote, lo llenamos con hidrógeno simplemente o helio, como ven esos globos que uno anda trayendo, que van flotando y que si uno los suelta, se va para arriba. En Júpiter no pasaría eso, el globo se quedaría como igual que un globo relleno con aire, uno lo suelta y cae. Claro, en Júpiter no hay suelo, entonces sigue cayendo. Por lo que si queremos hacer una base flotante en Júpiter, tenemos que calentar ese gas para poder lograr algo de empuje, algo de flotabilidad. Igual como lo hacen los globos aerostáticos acá, que hacen y encienden un quemador de gas y calientan el aire para poder flotar. Y lo que hace el calentar el aire es básicamente conseguir que disminuya la densidad del aire, porque las moléculas al estar más calientes, el gas al estar más caliente, las moléculas están más separadas. Entonces, si están más separadas, el mismo número de moléculas ocupan más espacio y eso hace que el gas sea menos denso. Ahora, ¿de qué tamaño debería ser este globo?
Bueno, supongamos que la superbase pesa 9000 kilos, que es más o menos lo que pesa la Estación Espacial Internacional. De acuerdo a la NASA, en Júpiter, a una presión de 1 bar, que es lo que se considera la superficie del planeta, hay una temperatura de menos 108 grados Celsius. Entonces, calentamos el hidrógeno para que tenga una diferencia de temperatura de 80 grados más o menos, que es lo normal en los globos aerostáticos de acá en la Tierra. Calculando, obtenemos que vamos a poder levantar 0,05 kilogramos por cada metro cúbico. Esto es 50 gramos por cada 1000 litros de aire. Lo que significa que vamos a necesitar un volumen de 382.811 metros cúbicos para poder levantar los 9000 kilos que pesa nuestra base. Y si el globo tiene forma de esfera, la esfera tiene un diámetro de 90 metros. Bueno, eso es harto. Ahora, ¿cómo se ve en tamaño real? Así. Acá estás tú, aquí tu casa y aquí el globo del cual cuelga la base. ¿Cómo conseguimos disminuir el tamaño del globo? Una opción es adentrarse más en Júpiter. Mientras más abajo, al igual que el mar, la presión es mayor. Y como es un gas, al ser mayor la presión, la densidad del gas aumenta. Claro, hay un pequeño problema, obviamente. Y es que como estamos más cerca del centro, la presión en Júpiter aumenta de manera considerable. Y es bastante más veces que la presión al fondo del mar. Ahora, si sabes un poco de globos o física, te habrás dado cuenta de un pequeño detalle, es que para calcular la flotabilidad, generalmente los globos aerostáticos es un proceso iterativo, porque aquí calculamos la cantidad de litros que debe tener el globo, y resulta que ese globo está hecho de un material, y el material pesa, entonces el peso del globo ahora hay que agregarlo al peso de la base, y hay que volver a calcular cuánto gas necesitamos para levantar todo ese peso agregado. Entonces, en vez de ahora 9000 kilos, vamos a necesitar levantar 10.000 kilos o 9500 kilos. Y se recalcula y se vuelve a dar con un envase, un tamaño del globo más grande que pesa más y se vuelve a calcular y así sucesivamente. Bueno, y entonces el peso total que va aumentando así, con el empuje que va aumentando así, en alguna parte se topan porque uno es aumento lineal y el otro es exponencial. Y llega a un punto de equilibrio en que el gas que está dentro del globo es capaz de levantar o por lo menos dejar con flotabilidad neutra todo el peso combinado del globo, la estructura, más la base que cuelga abajo. Ahora, acá no termina la cosa. Hay otro pequeñito problema con Júpiter, que es el viento, que puede llegar a ser de unos inocentes 150 metros por segundo, alrededor de 540 kilómetros por hora. Ahora, imagina que estás sosteniendo una plancha, un paraguas o algo así, una plancha de madera, y te golpea una ráfaga de viento a 500 km por hora. Complicada la cosa. Esa fuerza que sientes es la resistencia al viento de la plancha de madera. Y esa fuerza es proporcional al área de la plancha. También depende de un coeficiente de forma que depende de la forma de la plancha y el roce aerodinámico y toda esa cosa. Y por ejemplo, para nuestro globo de nuestra superbase, que tenía un área de 6.374 metros cuadrados, calculando vamos a obtener que la fuerza de arrastre que tenemos que vencer si queremos vencer el viento de 150 metros por segundo es 5.392 toneladas. Lo que significa que necesitamos unos super motores que tengan 5.000 toneladas de impulso para vencer la fuerza del viento. Estos supermotores van a ser súper pesados, lo que significa que vamos a necesitar mucho más gas para poder flotar nuestra base, lo que significa que el globo va a ser mucho más grande y la fuerza va a ser mucho más grande y los motores van a ser mucho más grandes otra vez, y así creciendo hasta sobrepasar cualquier límite de resistencia de algún material conocido que tengamos acá. Ahora, hay otra manera de disminuir el tamaño del globo, y es teniendo un supermaterial que aguante la fuerza que se genera por la diferencia de presión al tener el globo o el envoltorio sin ningún gas adentro, o sea, con vacío. En este caso, el tamaño del globo se puede reducir hasta los 62 metros. Aún así, la fuerza que va a experimentar producto del viento son alrededor de 2.500 toneladas. Y sin mencionar que ahora necesita soportar una fuerza de la presión externa de la atmósfera hacia adentro. Pero ese material no existe, aunque en el futuro puede que se hagan avances en ello. Así que sí, podríamos tener una super base en Júpiter
sí encontramos un material que soporte las fuerzas tan grandes, de la diferencia de presión y del viento, y que sea lo suficientemente fuerte para no colapsar y caer al vacío. Ah, y también te dije que hay niveles de radiación mortales en Júpiter. Bueno, el Ciencias te va a contar algunos de los peligros de tener una base en Júpiter. Les dejo el video acá y en la descripción del video para que lo vean. Nosotros nos vemos en el próximo video, donde seguiremos fabricando partes para arreglar el auto, construir la forja, brazos robóticos, armaduras de Iron Man y un montón de cosas más. Por ejemplo, este tipo de cosas para hacer engranajes. Así que nos vemos, espero que les haya gustado este tipo de videos y no se olviden de pasar por el canal del Ciencias. Nos vemos, chao.